Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy en formato entrevista, aquí con Marcelo. Bueno, antes de nada quería daros las gracias a los que estáis apoyando el canal. Y nada, puedes presentarte. Sí, como ha dicho. Bienvenidos, gracias por apoyarle, porque le cuesta mucho hacerse notar, le cuesta mucho llamar la atención y decir, hey, esto que tengo que decir es importante. Entonces me veo en la necesidad de agitarle, chinchándole y provocándole para que no se conforme. Sin más, vamos a empezar con las preguntas. Hay que meter caña a esto. Vamos. Lo primero que te pido es que nos recuerdes por qué este tema del enemigo es importante y por qué lo traes para empezar en estos vídeos iniciales del canal. Bueno, pues el tema del enemigo es esencial, fundamental para el ser humano por varios motivos. Y quizás el motivo más importante y por el que aparece en el canal tan al principio es porque lo más fácil es que no parezca importante. Pero las causas y los problemas en los que nos vemos envueltos y las cosas que queremos mejorar en nuestra vida, lo más frecuente es que tengan que ver con esta cuestión del enemigo. Y esto se observa, en mi trabajo lo observo en muchísimos planos, ¿no? Desde la relación de uno mismo consigo mismo, en las cosas que quiere conseguir, en cuestiones de salud, problemas que no mejoran, de todo tipo, tanto a nivel estructural como a nivel emocional, como a nivel bioquímico, a nivel inmunológico. Aparece igualmente presente en las relaciones interpersonales, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el jefe. Y aparece en cómo nos ubicamos en la sociedad. Y sí, es cierto, es una cosa que puede parecer poco intuitiva, puede parecer que en muchos casos no tiene mucha relación. Pero sí, como intentaré ir explicando, tiene relación con todo. Y donde no se vea esa relación, seguramente esté aconteciendo algo importante relacionado con esto, con consecuencias relevantes y que no está siendo bien atendido. ¿Por qué no profundizas o explicas por qué la psicología no es suficiente o qué cosas, además de la psicología, serían valiosas o buenas para dar respuesta a esto que propones y que planteas? Pues sí, sitios donde se debe mirar para encontrar respuestas es el tema de la espiritualidad. Tú sabes que hay muchas personas que van a pensar que en la espiritualidad no hay nada realmente valioso que pueda ayudarles a mejorar o a encontrar respuesta a sus problemas del día a día. Hay otras personas que sí, que pueden pensar que es que ahí donde está el núcleo de las respuestas y no en la psicología. La espiritualidad para muchas personas pues se asocia a religión, cosa que no tiene por qué, aunque en muchos momentos lo que voy a traer sobre la espiritualidad sí tiene que ver con la religión. Pero es que además de esto vamos a abordar un aspecto de la espiritualidad que es muy incómodo y muy controvertido. Entonces sí, entiendo que haya personas que a priori sientan rechazo por esto, pero bueno, voy a intentar traerlo de una forma que sea asequible, amena y desprovista de connotaciones que a menudo se asocian con ellas y que dificulta el adentrarse en el ámbito, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es necesario
agrupar la aproximación de diferentes disciplinas para poder encontrar respuesta a esto que estoy presentando. Y es importante porque hacen falta diferentes puntos de enfoque para que los ángulos muertos, para que las zonas de sombra no oculten la información valiosa que nos puede ayudar a tomar decisiones y a funcionar en el día a día de una forma que realmente sea satisfactoria y que nos ayude a evolucionar como necesitamos, como queremos, como deseamos. Bueno, lo primero que habría que decir es que esa explicación de la sombra que dimos en el vídeo anterior, es decir, la sombra era esa parte de nosotros que reprimimos, que tapamos, que escondemos, tanto porque nos dé miedo directamente o porque no queramos que los demás la vean, ¿no? Ese trabajo con la sombra que propone la psicología desde diferentes escuelas, en realidad esto bebe de una tradición antigua que tiene relación con la espiritualidad y que nos llega de Oriente, ¿no? De tradiciones como el Zen, como el budismo, como el hinduismo, y tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de esos aspectos que nos aparecen como opuestos, generar un trabajo interior que nos permite tomar cierta distancia y ver que esa diferencia o esa distancia que hay entre esas dos cosas que nos parecen muy opuestas en realidad no es tanta y cómo realmente están conectadas. Y en ese proceso de trabajo interior, en realidad se produce un proceso de integración dentro de nosotros mismos que aporta un gran estímulo energético interior, porque hay partes que estaban separadas entre nosotros y que hacían que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema energético no estuviese suficientemente integrado, pues ahora lo está más, y todo eso redunda en un impulso beneficioso para la persona, que se nota en una mayor comprensión de la realidad, una mayor templanza emocional para lidiar con las cosas, una mayor libertad a la hora de tomar decisiones. Y esto es un proceso, digamos que es un trabajo personal que uno puede integrar en su vida a todos los niveles, ¿no? Y esto, digamos que la psicología hace suyo, en realidad tiene una tradición ancestral en muchas partes del mundo y de una forma muy significativa, y que desde donde nos llega, que es desde Oriente, ¿no? Esto que estás contando me suena realmente a la nueva era, a New Age, a disciplinas holísticas que en muchos ámbitos están tan mal vistas. Sí, claro, todo esto que estoy comentando en realidad es un núcleo central de todas las disciplinas, cuerpo, mente, espíritu, relacionadas con la nueva era y que han irrumpido en Occidente desde los años 60 hasta nuestros días con muchísima fuerza, y que están presentes en muchísimas de las cosas que al final hemos ido integrando como dentro de la civilización occidental, y tiene que ver pues con la práctica de disciplinas como el yoga o como el tai chi o como el qigong, la práctica de la meditación, el mindfulness, el coaching está impregnado de todo esto. Es decir, el hecho mismo de que la propia psicología se haya normalizado como uso en nuestra sociedad tiene que ver con esta integración de este propósito, de esta aceptación de que trabajar con nuestro interior y con nuestra sombra es positivo. Hasta hace no muchos años el ir al psicólogo era algo mal visto y era algo que estaba denostado. Entonces Occidente ha bebido y se ha nutrido y ha integrado toda esta corriente que de alguna forma contrasta y choca con nuestra tradición más de raíz, más de nuestra civilización aquí. Y entonces, si dices que en Occidente estamos integrando estas corrientes de filosofía y de tradición espiritual de Oriente,
cuál es la carencia, cuál es el problema, qué es lo que falta aquí. Porque Occidente, con su capitalismo, con su consumismo, con su desarrollo, integra estas corrientes más espirituales, más profundas. En principio, se estaría realizando esa unión entre lo sutil y lo concreto, yin y yang. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué problema hay? De hecho, se debería seguir trabajando en esto, ¿no? En integrar estas dos partes. Y en Occidente conseguiremos un desarrollo social y un desarrollo que sea respetuoso con las personas, con la naturaleza, con los otros seres vivos, ¿no? Donde, pues sí, tiene razón, pero no. Falta algo esencial. Falta integrar algo que no estamos integrando y que tiene graves consecuencias a nivel individual y a nivel social. La decadencia de la que tanto se habla en Occidente tiene mucho que ver con esto. Y tiene que ver concretamente con lo que aportan diferencialmente las tres religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas tres religiones monoteístas traen como forma esencial en su doctrina la lucha contra el mal. Y una lucha contra el mal que esa integración no se puede hacer. Es decir, cuando Jesucristo está en el desierto siendo tentado por el diablo, Jesucristo no realiza una integración. Jesucristo lucha contra ello. Lucha contra la tentación, lucha contra el engaño, lucha contra ello. Hay una oposición frontal, directa. No hay una integración. La razón por la cual la palabra enemigo tiene también la acepción de diablo, porque en la tradición judio-cristiana y en el uso histórico del español, el diablo es considerado el máximo adversario o enemigo del ser humano y de Dios, el príncipe de los ángeles revelados, que representa el mal absoluto. Bien interesante. Eso sí que es abrir un buen melón. Pero entonces esa dificultad también se da en los ámbitos islámicos y judíos. ¿Qué ocurre en este caso? Que además conecta con esto que has traído antes del conflicto Israel y palestino, que ahí tienes materia. Esto se observa y lo incluye igualmente el Islam. Abdullah, sí, tú Abdullah, que tienes 14 años. Mira qué chica más simpática que está sentada a tu lado en la clase. Mira a Mónica. Quiere ser tu amiga, Abdullah. Y Laura también. ¿Por qué no les dices hola? Tenéis que ser todos amigos. Hermanos, el Shaitán normaliza. Quiere normalizar, y en las sociedades occidentales ya está normalizado. Todas las cosas que son haram, el Shaitán hace todo lo posible para normalizarlas. Que tengas amiguitas, Abdullah. Cuando eres un poco mayor es normal salir a la discoteca, emborracharte. Es normal, la zina. Y esto que comenta tiene algo que ver con lo que los judíos están trayendo ahora de Amalek. ¿Quién eres, Amalek? Los amalecitas son un pueblo misterioso, un pueblo el cual Israel fue ordenado exterminar por completo, algo que es completamente extraño a lo que conocemos normalmente en la Biblia. La Biblia dice, Berrahamav al kol ma'asav, misericordia sobre todas sus criaturas. Dios tiene misericordia sobre todos, pero parece que para Amalek no existía esa misericordia. ¿Qué es lo que hizo Amalek? ¿Quién es? ¿Y por qué? También después de desaparecer, sigue esa orden. Sí, por supuesto, tiene todo que ver con la figura de Amalek y cómo la usa el gobierno israelí como forma de propaganda. Pero tiene que ver también cómo se usa en el Islam y con la yihad. חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות טמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? תפי, יא בני עמלק חבלה.
Pero claro, esto de Amalek o de la yihad de los islámicos y lo que tiene que ver con el conflicto judío-palestino, tiene mucho que ver con la materia, tiene que ver mucho con el territorio, tiene que ver mucho con el conquistar o con el matar o con el eliminar al infiel, al de la tradición contraria. Cosa que es muy diferente de la moral que se acepta hoy en Occidente, de tradición cristiana, que tiene mucho más que ver con la aceptación y con la integración del diferente. Entonces sí, claro, es fundamental separar el cristianismo de esas dos, del judaísmo y del islam. El judaísmo y el islam, de alguna forma, quedan protegidos, quedan blindados del proceso evolutivo que ha sufrido, experimentado el cristianismo, muy impulsado por la rama protestante, que por su propia naturaleza, que es muy natural que acabará integrando esta perspectiva oriental, la de la integración de los opuestos. Y esto ha evolucionado y forma parte de la propia evolución de Occidente en los últimos 60-70 años. Y eso explica cómo, conforme la civilización alcanza un nivel de desarrollo, un nivel de bienestar material y de cultura, con todo el desarrollo de la ciencia, cosa que es muy importante, la figura del diablo, del demonio, va perdiendo valor y va perdiendo protagonismo hasta que prácticamente desaparece. A día de hoy, esta actitud confrontante contra el mal. Y fácilmente se acepta la visión más integradora. Y esto es natural, o sea, es natural porque conforme nuestro conocimiento de la realidad es mayor gracias a la ciencia, el creer en una entidad espiritual que nos lleva por el mal camino cada vez tiene menos sentido. Y porque además, conforme uno va trabajando a nivel interior, integrando la sombra, la posibilidad de proyectar en una entidad externa como la del diablo va disminuyendo. Entonces, a un nivel se puede decir que es evolutivo o una muestra de salud el no proyectar en el diablo o en el demonio el mal. Esto por un lado es cierto. Pero por otro lado, es cierto que hay una realidad que antes se podía atender y se atendía desde esta figura del diablo y el demonio que dejamos de tener disponible. Y entonces, bueno, eso tiene pues múltiples consecuencias. ¿Y esto tiene entonces algo que ver con el auge de la ultraderecha o no? Conforme se va asimilando más la perspectiva integradora, hay aspectos importantes de la sociedad que empiezan a no estar identificados, empiezan a ver la fractura o empiezan a ver la carencia que esa aproximación trae para sus vidas o para la sociedad. Y entonces, ¿qué ocurre en Occidente? Pues aparecen los movimientos de derecha extrema para equilibrar esa falta de atender la realidad de una forma completa que está ocurriendo. Como corresponde a una parte esencial de la realidad, es decir, esto no es una invención. Lo que propongo, mi tesis, es que esto no es una invención de la religión. La religión lo que hace es dar explicación a una realidad que está antes, opera en el ser humano ya antes de que esa religión se constituya. Y las religiones se constituyen para dar explicación y para dar respuesta a las necesidades que surgen de esa realidad. Si aquellas cosas que nos debilitan, si aquellas cosas que nos producen una pérdida de vitalidad, una pérdida de capacidades, no las atendemos adecuadamente desde estos dos prismas, cuando en cada momento debe ser aplicado uno u otro, esto tiene consecuencias a nivel individual en nuestra salud muy fuertes y consecuencias a nivel social muy fuertes. Y esa degeneración a nivel civilizatorio que estamos viviendo se puede explicar muy bien desde este prisma. Pero claro, es que en Occidente estamos en un momento donde se permite, se acepta y se alienta que todas las diferencias sean integradas, diferencias sexuales, toda la variedad a nivel de género, diferencias en la conducta, en la vestimenta, es decir, hay una especie de permisividad muy contraria o que choca mucho
con una tradición, por ejemplo, católica, ¿no? Como la que ha habido en España hasta después de la dictadura, y como la que hay en la religión musulmana. Y por eso, por más que a la izquierda le cueste verlo o reconocerlo, alguien de izquierda está mucho más alejado filosóficamente y culturalmente de un musulmán que lo está un musulmán de alguien de ultraderecha. Sobre todo para los españoles, que tenemos una perspectiva mucho más cercana, hemos pasado de un nacionalcatolicismo muy intenso, muy duro, donde la religión era una parte absolutamente central y con un dogma muy fuerte. Nos hemos abierto, ¿no? Hemos abrazado una filosofía de vida muy distinta, casi opuesta, para ahora ver que pocas décadas después, tanto por lo que nos llega del Islam como lo que aparece desde la ultraderecha, nos lleva un poco a repetir ese ciclo, ¿no? Entonces, como que parece que estamos un poco en bucle, ¿no? ¿Qué evidencias nos pueden hacer ver que algo importante está faltando? En Occidente, la parte de la sociedad que ha interiorizado y ha integrado la visión oriental de integrar los opuestos y de integrar la sombra, cuando aparece la ultraderecha no la pueden integrar. La ultraderecha se convierte en la encarnación del mal y a la que hay que destruir. Y esta parte conservadora puede llegar a ser el 50% de la población. Pues ahí caen en su propia contradicción. De nuevo, una realidad no atendida, que es la de ese mal que no podemos integrar dentro de nosotros porque la integración, digamos, no resuelve el problema. El no atender esa realidad hace que la proyectemos en algo externo, que en este caso es la ultraderecha. Es uno de los ejemplos más buenos que tenemos para darnos cuenta de que la integración no es suficiente para que el individuo, para que la persona y para que la sociedad evolucionen de forma saludable. Y cuando se ve desde este prisma se entienden con mucha claridad. Y cómo el Islam está representando una fuerza en Occidente, generando esas dos reacciones tan opuestas entre la de la izquierda y la de la derecha, adquiere todo el sentido. Esta dificultad al problema que nos enfrentamos como especie conlleva estos procesos evolutivos. Pero es que es un reto al que como especie tenemos que dar respuesta y que a día de hoy no hemos conseguido. Es decir, cómo evoluciona Occidente y cómo tiende a degenerar y cómo tiende a aparecer la ultraderecha para combatir esa degeneración es el resultado de no ser capaces de atender la realidad en la que estamos inmersos de forma eficaz. Estás hablando de algo que es muy controvertido, que es el tema del diablo y del demonio, que eso es... A eso cómo se le mete mano a eso. Es muy controvertido y me permito hacer alusión a esa cita, no recuerdo de quién era, la buscaremos y la pondremos aquí, que decía que el mayor logro del diablo era hacernos creer que no existe. Y creo que hay mucho de verdad ahí. Eso no quiere decir que crean el diablo como se entiende, pero no por ello creo que no deba atenderse y tomarlo en consideración. Es decir, todos los seres humanos tenemos esta dificultad con la que lidiar. Y a día de hoy no le hemos dado respuesta. Entonces, es necesario tomar todos los recursos y todas las fuentes que puedan ser valiosas para intentar dar respuesta a esta carencia, a esta dificultad que como especie aún no hemos conseguido superar. Y el reto es doble, porque por un lado el reto está en que tenemos que aprender a distanciarnos y rechazar aquello que no debemos integrar, a la vez que tenemos que ser capaces de integrar aquello que nos genera malestar y nos genera rechazo, pero sí forma parte de nosotros, y sí, el integrarlos nos genera evolución, nos genera bienestar, nos genera salud. Y encima tenemos que ser capaces de diferenciar cuándo aplicar una medida y cuándo aplicar otra. Es decir, el reto es muy grande.
Esto que cuentas, de alguna forma también lo conecto con lo del clip de Zizek, en eso que decía de los monstruos, que si entras en el interior encuentras monstruos y fantasías, y que eso no tiene sentido. Sí, claro, lo de Zizek es brutal, porque Zizek es un psicoanalista, o sea, él es filósofo, un intelectual muy considerado en la actualidad y con un conocimiento enorme, inmenso, ¿no? Pero entre otras cosas es psicoanalista. Entonces, que un psicoanalista diga que intentar entrar dentro y descubrir tu propia esencia, tu propio ser, es una estupidez. Que lo que hay que hacer es... No, antes que eso. Que es una estupidez y que lo que encuentras son monstruos y fantasías. Eso es muy interesante porque con esos monstruos y fantasías, ¿qué haces? ¿No? O sea, no encuentras recursos para trascenderlos o para superarlos, para ir más allá de los monstruos y las fantasías y llegar realmente al ser. Es decir, has llegado a un punto en el que los monstruos y las fantasías te han bloqueado. Y por otro lado, ¿qué monstruos, no? ¿Qué monstruos son tan fuertes como para hacernos desistir? Cuando sabemos que hay sobrados ejemplos en la humanidad de personas que afirman que sí, que se llega a algo realmente valioso cuando profundiza uno dentro de sí, ¿no? Entonces para mí es muy interesante, ¿no? Pensar en qué tipo de monstruos y qué tipo de fantasías ha encontrado y por qué no ha encontrado los recursos. Y lo otro que dice es que hay que identificarse con la máscara, con el ego, ¿no? Bueno, pues identificarse con la máscara y con el ego pues lleva a las proyecciones de todo tipo que hemos visto y a la cantidad de cosas sin sentido que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? Entonces, que alguien como Zizek pueda afirmar eso es un buen ejemplo más de la dificultad ante lo que nos encontramos. Pero no por eso podemos desatenderlo o no intentar resolverlo, porque obviamente nos va la vida en ello. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver esto con la salud? O sea, es que hilar esto con la salud es muy complejo. Pues tiene que ver con la salud todo. Pues que nosotros, en nuestros propios procesos, tanto psicológicos como fisiológicos, constantemente están expuestos a este dilema. ¿Qué es mío? ¿Qué no es mío? ¿Qué soy yo? ¿Qué no soy yo? Y dentro de qué soy yo y qué no soy yo, qué me es positivo y qué no me es positivo. Esto es inmenso. Y eso implica pues cómo funciona nuestro organismo, cómo funcionan nuestras células, cómo funciona nuestro cuerpo a todos los niveles y cómo funciona nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestra interacción mental, cognitiva con el mundo. Y eso nos puede llevar a que cosas que realmente son beneficiosas para nosotros, pero por diferentes motivos las rechacemos y entonces eso nos perjudique, como puede haber cosas que no identifiquemos como peligrosas o negativas y las aceptemos y eso nos perjudique, como puede ocurrir que cosas que son parte de nosotros las identifiquemos como ajenas y entonces las ataquemos, porque el cuerpo está continuamente haciendo eso para poder defenderse y para poder sobrevivir en el mundo. Y entonces ataquemos lo que no tenemos que atacar o no ataquemos lo que tenemos que atacar. Y si consideramos lo que no somos, entonces actuamos de forma que en realidad no es acorde a nuestra naturaleza. Y así, esto es un mundo que iremos desarrollando porque es inmenso, es complejísimo. Pero podemos abordar cualquier aspecto de nuestra vida desde esta aproximación. ¿Qué somos nosotros en esencia y qué no somos nosotros en esencia? Y qué cosas que no somos nosotros no son beneficiosas y cuáles cosas que no somos nosotros no son perjudiciales. Muy del aquí y ahora, ¿no? Que también es muy de las filosofías orientales, ¿no? Es como que al final tenemos que encontrar en cada momento cuál es la estrategia adecuada, porque claro, si cuando hay que aplicar una aplicas la otra y cuando hay que aplicar la otra aplicas la primera, al final sí, las estás aplicando las dos, pero justo para ir en contra de la evolución, no a favor de la evolución. Con esto que dices de que la evolución es
aquello que nos hace encontrarnos mejor, mejorar como personas, desarrollarnos, desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Y nuestras potencialidades, sentirnos bien con nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, veo que vale para todo, afecta a todo, pero fácil no es. Pero también, por eso has dicho que vas a hacer 100 vídeos, ¿no? Atentos, vienen vídeos. Hay materia, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Me he explicado más o menos o no? Sí, creo que te has explicado bastante bien. Sí, creo que este formato va a funcionar. No sé qué pensaréis vosotros, dejadlo en comentarios, pero creo que es un formato que te ayuda y que te hace sentirte más suelto, que no es fácil ahí, delante de la cámara, te cuesta. Bueno, ¿me dejas terminar a mí? Vale. Bueno, aquí vamos a concluir la entrevista, el vídeo. Bueno. En este reto casi todo está siendo nuevo. Los formatos, lo que tiene que ver con la tecnología, con montar los vídeos. Sí. Entonces, bueno, como veis estoy buscando la forma, encontrando mi manera, tanto para que sea fácil para mí como para que sea fácil para vosotros. Y bueno, espero que sigáis ahí y que aprovechéis esto. Cada uno encontrará su forma. Entonces, bueno, eso. Os voy a pedir que le deis al me gusta. Os pido que hagáis comentarios, preguntas. Me ayudan mucho vuestras preguntas. Muchas no me las hacéis por el vídeo, pero me las hacéis por privado y me ayudan mucho. Vamos a celebrar y a soltar la tensión bailando un poco. Este vídeo es el penúltimo del primer bloque, que ha sido una forma de presentación. Para el segundo bloque os pedimos ayuda. Queremos que nos digáis qué temáticas os interesan más.